Gracias por atender la sesión de hoy. Esta es la teoría del caso para la gestión de proyectos, la sesión 7 de 10. El CTO de una compañía. El caso que revisamos ayer se trató de un problema de comunicación intermitente con los sitios de una locación remota. Estos sitios presentaban tráfico de domingo a miércoles y de miércoles a sábado no presentaban tráfico. Y el problema es que la gente que estaba haciendo la gestión de la plataforma no pudo revisar qué pasaba. El CTO de la compañía estaba muy molesto porque acabo de recibir los sitios y no sabía si estaba con problemas de garantía relacionados a software, a hardware o un problema de instalación. Y vamos a revisar la discusión del caso número 5. Este caso quisiera revisar con ustedes dónde está el problema observado acerca de la actitud del CTO. ¿Ustedes qué creen que fue lo que pasó? ¿Por qué el CTO estaba tan alterado relacionado a este caso? El sitio tiene vigila pues unos indicadores básicamente, entonces él está viendo sus indicadores, un indicador que le presentan está abajo o tiene un comportamiento irregular y lo que hace es hacerle seguimiento a ese indicador. Digamos, hasta ahí bien, ¿sí? El tema, digamos, de la parte, digamos, de examinar es más bien el proceso especial que deberían llevar esos sitios que tienen una categoría, pues que en Colombia los llamamos los territorios nacionales, ¿no? Que tienen unas variables que no son parte del estándar de cuando se diseñan esos procesos. Sí, de acuerdo, Gonzalo. Es un tema complicado porque gestionar sitios remotos y especialmente estos que tenían ese problema del manejo de combustible, el manejo de energía, es muy difícil. Además, es un tema de sensibilización, lo que tú mencionas también, porque nosotros no podemos esperar que un directivo esté ciego respecto a las necesidades sociales de un país. Entonces, ayer mencionábamos que en muchos sitios en Colombia también, en la costa pacífica, uno de los colegas mencionaba que la situación con la energía es complicada, licuadoras y otros elementos conectados, que es parecido a lo que nos están mencionando aquí. Yo creo que también es un punto importante a resaltar que nosotros más que ingenieros, más que manejar equipos, manejamos gente. Entonces, un gerente que no sea capaz de sensibilizarse respecto a las situaciones sociales que hay en el país y sobre todo defender a la población que está sirviendo, además de la gente que está trabajando con él, está haciendo mal su trabajo. Ese es un tema muy complicado y lo hemos visto muchas veces. Vamos a mirar el tema de operaciones. ¿Cómo podría el tema de operaciones manejar mejor la situación? ¿O ustedes creen que el problema no estaba relacionado con con la operación de No, los sitios? la operación realmente es la parte más sensible ahí, ¿sí? Ahí lo que pasa es que en los procesos de operaciones, digamos que ellos están aplicando el mismo estándar a esos sitios remotos con planta eléctrica, con diésel, que el que está en la ciudad. Básicamente es el mismo, le están aplicando el mismo proceso, por eso necesitan un proceso adicional. Por ejemplo, ustedes no recuerdan esas antenas de radio, de lo que era Inravisión, lo que son las repetidoras de FM, tienen un custodio, precisamente para ese tipo de cosas, ¿sí? Usted llama al custodio, está lloviendo, allá qué pasó, y se evita pues todo desplegar toda una logística que pues en este caso fue necesaria. Sí, sí, exacto. El tema de la gestión de la operación es muy complicado. Y en algún momento recuerdo que hicimos una actualización de software en un sitio y el cliente
debía incluir una persona que revisara el sitio si estaba bien o estaba mal. Y nosotros salimos 5 o 6 de la mañana, recuerdo, de 2001, 2002. Cuando regresamos a las 5 de la tarde, 6 de la tarde a ver qué había pasado, porque pues cero internet móvil en ese momento, no había forma de conectarse remotamente al sitio ni nada de eso, pues habían algunos módems que se conectaban uno por conexión conmutada. Y es muy gracioso porque la persona llegó y nos dijo, no, todo está bien. Y le dije, bueno, ¿revisaste las alarmas? Y él me dijo, sí, yo revisé las alarmas. Me dije, ¿qué viste? Ah, que se prendieron 2 de los 3 bombillos. Y yo, ok, entonces yo pensé en algún momento, interesante, esta gente tiene instalado el software para monitorear las alarmas en el laptop. Me dice, muéstrame el listado de las alarmas. Me dije, no, yo solamente las anoté en un papel. Y ahí yo empecé a pensar, bueno, ¿y qué es esto? Hablando con él, resulta que la persona se había ido a sentar allá, no tenía ni siquiera una computadora, no tenía nada con qué conectarse al sitio y lo que estuvo fue desde las 7 de la mañana, 6:30, hasta las 5 de la tarde viendo el panel de alarmas. Entonces, esos temas operativos son muy complejos y también hay que pensar que en sitios remotos la gestión de la operación, como tú dices, es diferente, la gestión de repuestos es diferente, el proceso de control de repuestos o el Spare Parts Management System, o sea, la gestión de repuestos que se tiene dentro de una operación es muy complicada para llegar allá y muchas veces los contratos fallan por eso, porque no se consideran los tiempos de entrega en esos sitios. Un colega de nosotros estuvo instalando mucho tiempo en la zona roja y a él muchas veces le tocó salir en medio de unas situaciones de violencia muy complicadas, bajarse de las antenas y revisar eso, pero pues son cosas que tal vez la gente que está en los sitios centrales no las tiene en consideración. Y revisemos este otro. ¿Ustedes creen que el proceso de aceptación fue la causa del malentendido? No, yo no creo. El proceso de aceptación pues fue exitoso porque es que técnicamente no hubo fallas. Normalmente un proceso de aceptación de ese tipo de cosas incluyen un drive test, ¿no? Y seguramente el drive test salió bueno porque ninguna, pues el resultado fue que no había una razón de falla, pues, ¿no? Lo que pasa es que cuando hicieron el drive no estaba todavía la población. Sí, Pues exacto. Ese es el cambio de condiciones desde el momento de recibir hasta el momento de empezar a operar o el momento de encontrar problemas. Entonces, si ustedes ven aquí, hay una gestión de riesgos desde el lado de la gerencia del proyecto, pero desde la parte operativa también se debe manejar ese tipo de situaciones. Se debe manejar, ellos les llaman previsibilidad o lo que tú mencionabas, Gonzalo. Oiga, si yo no me puedo conectar, yo debo tener un canal alterno para revisar con el custodio del sitio, como se hacía antes, para que esta persona me diga, oiga, ¿qué pasó? O volaron la torre, como pasaba muchas veces en Colombia hace años, u otra situación. Entonces, estos temas de aceptación yo creo que son muy maduros en nuestra industria. Me parece muy interesante el análisis que hicieron porque es muy alineado con la parte del caso. Vamos a revisar cuáles fueron las respuestas del caso y también pues depende mucho de la experiencia del grupo con el que se está trabajando. Todos ustedes tienen background de telecomunicaciones, entonces es muy valioso porque yo veo que cada vez que se discute este tipo de casos, empiezan a salir una cantidad de cosas relacionadas a nuestro trabajo que enriquecen la discusión. Miren lo que dice, la falta de información acerca de la situación en el sitio. El sitio no tiene detalles suficientes para crear una queja sólida, generando un costo alto que puede ser anticipado. Entonces, no se puede salir corriendo a solucionar un problema primero y también no podemos pensar en, oiga, con dinero vamos a arreglar los problemas.
¿sí? Alguien en algún proceso me decía, oiga, no, traiga más gente. Y yo le decía, no, el problema no es traer más gente, el problema es de tiempo. Entonces, cuando alguien no es técnico, es muy difícil que entienda eso. Y sobre todo en gerentes que no son capaces de separar la presión de la dirección superior de sus empleados, porque esa es una labor de un gerente. Un gerente debe proteger a su equipo. Por supuesto, los resultados se presentan como un conjunto. Yo siempre veo al gerente, sin hablar de líder todavía. El gerente es la persona que reúne todos los resultados del equipo, arma el rompecabezas y presenta el rompecabezas, pero es el resultado de un equipo. Pero si miramos un poco más allá y le ponemos un poco la etiqueta de líder, un líder es una persona que es capaz de manejar la presión de los entes superiores o de las juntas directivas y no transferir esa presión a los clientes o a sus empleados. Y este factor es algo que yo he visto fallar muchas veces. La gente no aguanta la presión y lo que hace es transferir toda esa presión a su equipo. Y claro, una persona que está digitando comandos o está cambiando configuraciones, no puede estar con alguien atrás que lo está gritando y diciéndole, oiga, revise, cambie y todo esto. Entonces, pasemos al segundo punto. Para trabajar con el cliente encima, ya saben quién es, ¿no? Exactamente, sí, es trabajar con el cliente encima y trabajar con la presión encima. A mí me ha tocado muchas veces, pero no es algo que me gusta, ¿eh? Nosotros como ingenieros debemos tener la cabeza fría para solucionar problemas desde el punto de vista técnico. Quien está como gerente o quien está manejando la situación debe ayudarnos a eso, a poner una barrera. Por supuesto, debe revisar si los planes de implementación o los planes de solución se están generando, pero no debe entrar en pánico con el cliente. Y parte de su trabajo es calmar al cliente interno o externo. A mí me llamaba mucho la atención el trabajo de la gente que trabajaba en el trabajo de la gente en las segundas líneas de soporte. Entonces, es una persona que llega a las 8 de la mañana y recibe 5, 10, 15 llamadas al día y todas las llamadas son emergencias. Ese no recibe una llamada a saludar o a felicitar, pero siempre en esos equipos hay alguien que controla la presión hacia afuera. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un problema al día o un problema al mes, pues bueno, es complicado. Pero si tu trabajo es controlar esa presión, yo he visto gente y claro, se salen egos, dice, oiga, voy a llamar esto, voy a cancelar el contrato, voy a hacerlo. Y el tipo dice, ok, la gente está trabajando, el plan es este y este. Y muchas veces ese plan funciona, algunas veces no funciona, pero su labor es proteger al ingeniero, a la persona que está ahí. Entonces vamos a hablar del segundo punto, cómo el equipo de operaciones pudo manejar mejor la situación. Miren que es algo relacionado a lo que ustedes mencionaban ahora. No se conocían las condiciones. Es posible también aquí que las especificaciones del equipo técnico instalado no se conocían y también la segregación del problema relacionado al comportamiento del cliente. Si ustedes vieron el caso ayer, es muy interesante porque este problema estuvo relacionado a una falta de energía, había un tema social y el problema de fondo también es que la gente no llamaba porque se le descargaba el teléfono, porque no había dónde cargarlo. Lo cargaban en la iglesia el domingo y la batería les duraba 2, 3 días y ya no podían tener más llamadas. Y también el tema social interesante es que así ellos estuvieran tomando la energía del sitio, tal vez para iluminar, cocinar, no sé, pero no estaban usándola para cargar sus teléfonos. Y finalmente, el proceso de aceptación fue una causa de malentendido.
y es algo que ustedes aclararon muy bien aquí. Es un proceso que está acordado entre las partes y los resultados deben reconocerse en conjunto, con toda la evidencia, que es lo que ustedes mencionaban, los drive tests y las otras cosas. En otros equipos, ellos em, dan muchas vueltas para llegar a este tipo de situaciones porque, claro, no se conocen todas las situaciones o los procesos de aceptación que pasan en las empresas de telco. En las empresas de telco y sobre todo en la parte de radio, esto es algo muy estándar. Oiga, se hace el drive test, se hace las pruebas de verificación y se entrega. Si no pasa, pues no se recibe y punto. Entonces, esa era la discusión de ese caso. Quiero que revisemos el siguiente caso, que es el caso número 6, que son cientos de problemas. Dice que un contrato se convierte en una pesadilla a un proveedor de servicios de comunicaciones y el vendedor muchos problemas se levantan durante la implementación y finalmente ellos tratan de llegar a un acuerdo en una corte internacional. Este es un caso de la vida real, es muy complicado y cuando nosotros llegamos a una situación donde no se puede tener un acuerdo relacionado al contrato, relacionado a lo que se tiene, y se debe acudir a una corte internacional, la relación está perdida. Muy difícil recuperar una relación. Es como cuando ustedes tienen una relación con una persona y se pierde la confianza. Cuando se pierde la confianza es muy difícil y esto es muy parecido a perder la confianza. Y los que han trabajado en preventa se dan cuenta lo difícil que es ganar un cliente. Y desde el área comercial hay unas historias muy interesantes porque son dos visiones de la gente, quien está cazando clientes y quien los está manteniendo. Entonces, quien está cazando clientes, ellos siempre muestran, oiga, es un trofeo, traje un nuevo cliente a la empresa y todo. Pero quien está manteniendo negocios recurrentes también tiene retos porque están relacionados al mantenimiento del negocio. Se pierde un cliente y muy seguramente no lo vamos a tener en el portafolio, porque siempre que perdemos un cliente, hay 2 o 3 compañías atrás nuestro, esperando por él. Entonces, revisemos este caso, ese caso número 6, cientos de problemas. Se tuvo un acuerdo, un contrato de 2 años y se le entregó a un proveedor de telecomunicaciones para entregar el equipo en 1,500 sitios. En un cuarto de ellos son un Prime Integrator, o sea, llave en mano, que están a cargo de la adquisición del sitio, obras civiles de construcción y el despliegue. El proyecto se dividió por regiones y los equipos empezaron jerárquicamente distribuidos alrededor de ellas, con un proveedor de logística y una cadena de distribución bien establecida. El despliegue empezó sin problemas significantes. 2 de las 6 áreas están completas después de 6 meses de ejecución. Una región remota es parte de un bosque nacional, como una reserva forestal, y requiere permisos especiales antes de iniciar la construcción. Los permisos requieren trabajo y el acceso a los sitios requiere permisos y de acuerdo a las autoridades, estas actividades, en caso de ser aprobadas, toman de 1 a 2 años. Después de entregar satisfactoriamente la primera región, la inestabilidad de las llamadas y las fallas de energía recurrentes generaron una gran cantidad de quejas de los clientes y de acuerdo a la regulación del país, el servicio de comunicaciones, el servicio de comunicaciones, el proveedor de servicios de comunicaciones debe reembolsar el tiempo que está fuera del aire a los clientes y debe pagar una multa al ministerio relacionado. Pues empecemos.
La investigación interna inició y la verificación en sitio mostró problemas de instalación. Las conexiones requeridas, las conexiones requeridas fueron implementadas y parece que el problema fue solucionado. Desafortunadamente, esto continúa con un comportamiento diferente. La calidad no debemos la esperada y algunas veces el servicio está completamente caído después de la lluvia. Investigaciones posteriores identificaron un problema de humedad, de ingreso de humedad en algunos equipos externos, donde el producto de una tercera parte o de otro proveedor no estaba comportándose de acuerdo a las condiciones de humedad y temperatura. La expansión de un empaque estaba de acuerdo a las especificaciones del constructor. Aún la contracción era muy rápido, permitiendo humedad dentro, cuya condensación hacía que la electrónica trabajara erráticamente. El reemplazo incrementaba el 50% del costo por sitio. Trabajadores, contratistas extranjeros empezaron a quejarse acerca de las condiciones remotas, muchas horas en sitio y las carreteras interminables para llegar a las localidades remotas. La subcontratación fue una práctica común en el país, mientras que los equipos de despliegue empezaron a volverse costosos. La completa actividad de los servicios mostró... espérate, ¿dónde me perdí? Las actividades de servicio mostraron una mejora financiera, pero los trabajadores tenían bajos pagos. Debido a esta situación, muchos sitios se estuvieron abandonados durante la instalación, el material se perdió y el proveedor de servicios de comunicaciones generó una queja formal. Finalmente, el contrato estaba en disputa porque había un rompimiento del vendedor y la falta de compromiso como lo indicó el proveedor de comunicaciones. Una corte internacional requiere un representativo de cada parte para alcanzar un acuerdo. Entonces, miren las preguntas. ¿Qué se puede hacer para evitar estos problemas en entregas futuras? ¿Por qué el problema del equipo no se pudo ver anteriormente? ¿Es la reducción de costo una estrategia apropiada? Quiero explicarles el tema de los empaques y tal vez a ustedes les ha pasado. El empaque en la unidad exterior estaba diseñado para contraerse y expandirse en condiciones normales. Lo que sucedía aquí es que una de las dos condiciones no se completaba y al tardaba mucho tiempo en volver a la situación normal, o sea, la situación de sellado, y por ahí se filtraba la humedad. Pero quisiera que me contaran cuál es qué se pudo hacer para evitar estos problemas en entregas futuras y cuál creen ustedes que es el problema que debemos atacar inicialmente. Voy a pasar un poco acá de nuevo. Ahí lo que sucede es lo que pues pasa con muchas de las compañías que llegan a un país a vender, ¿no? Que su producto fue desarrollado o ha sido probado en otros ambientes y llegan, por ejemplo, aquí a la costa pacífica donde llueve el 80% de su humedad. Entonces ahí es donde se presentan esas cosas. Ellos traen el formato estándar que le aplican lo mismo a todo por igual. Y ahí es donde sucede. Yo trabajé en un operador en una de las islas del Caribe y allá, por ejemplo, tenía que protegerse con los huracanes. Entonces la torre tenía que ser tremenda torre y el equipo tenía que estar lo más protegido, tenía que estar guardado como en containers. Sí, cuando aquí lo que se acostumbra es tener el transmisor cerca a la antena, ya ese tipo de equipos que permiten eso, allá no podían tener ese tipo. Entonces es la parte de la planeación, sí, es el que planea, es el que debe llegar a ese detalle. Sí, de acuerdo.
De acuerdo, es muy interesante y pertinente lo que mencionas porque nosotros debemos conocer las condiciones de lo que sucede y dónde vamos a instalar los equipos. Muchos proveedores reclaman que instalar un equipo a 5.000 y pico de metros, casi 6.000 metros. Otros tienen equipos instalados en otras condiciones. Pero si ustedes ven el tema de la humedad, el tema de la corrosión, especialmente en sitios cercanos a la costa, el tema de las altas temperaturas también es muy complicado. Es muy complicado. Qué otro problema ven ustedes aquí dentro de lo que describimos? Otro tema fue pues llegar a la ruptura, ¿no? Ese también es una falla del management, o sea, llegar a instancias ya judiciales, pues eso también tiene una pues, cierta parte de todo el management, porque eso además de los costos, pues económicos, tiene unos costos para la compañía en términos de prestigio, de ese tipo de cosas, ¿no? Sí, de acuerdo, es muy complicado y nosotros hablamos en la primera sesión acerca de la estrategia y qué esperan las compañías buscar y si esta estrategia está alineada con el proyecto que nosotros estamos entregando. Muchas veces los proyectos se ven a pérdida, pero nosotros debemos conocer la estrategia de fondo de esa pérdida. Muchas veces nosotros miramos en temas de oil and gas, sucedía mucho en los años 70 y 80, donde la instalación en un país iba en un menos 40, 50, menos 200%, proyectos con 200% de pérdida. Pero ¿qué sucedía? Ese 200% de pérdida que para ese país podía sonar mucho, que eran 40, 50 millones de dólares en esa época, era poco relacionado con negocios de 1.500, 2.000 millones de pesos que tenía esa misma compañía en los países de la zona. Entonces eso es un entendimiento de la estrategia y también de cuidar la relación con el cliente. La relación que se pierde es muy difícil que se vuelva a ganar. Qué otro problema creen ustedes que sucede en este caso? El tema de los equipos de instalación, no, el componente humano, el factor humano, digamos, unas condiciones de sitios remotos a las cuales probablemente tampoco estaban habituados. Y por otro lado, en esa misma vertical de componente humano, la subcontratación, ¿sí? Que eso le pega mucho al tema de la calidad. Sí, tiene razón. La subcontratación es un punto muy importante aquí porque la subcontratación yo siempre la asocio a la transferencia de responsabilidad. Tú generalmente tienes un eh, acuerdo con una compañía y tienes un contrato con esa compañía que te cubre ese acuerdo, ¿sí? Es lo que esperamos que se haga. Yo contrato a la compañía A y la compañía A me tiene que entregar esto, esto y esto, y con estas cláusulas. Pero ¿qué sucede cuando nosotros vamos y hay un contratista de la compañía A que nos está entregando a nosotros? La falta de responsabilidad es muy complicada y generalmente juega a ese lado. Entonces nosotros no podemos irle a decir a un contratista, oiga, es que usted está instalando eso mal. Así nosotros seamos quien está pagando. Entonces él te va a decir, oiga, qué pena, pero yo no tengo absolutamente nada que ver con usted. Yo a usted no lo conozco, a mí me contrató la compañía A y yo le respondo a la compañía A. Si usted tiene problemas, vaya y hable con ellos. Entonces, cuando llegamos a ese punto, estamos grave. Y hay muchos casos donde se hace segundas y tal vez hasta terceras subcontrataciones. Por eso es que en los contratos del Estado y en algunos sitios no permiten este tipo de situaciones. Hay otro problema de fondo aquí antes de cerrar, señor. No, no, sí, correcto. Ya digamos, en empresas privadas también ya exigen que sea directo de la compañía, ya no están aceptando eso.
Sí, sobre Sí, todo porque, tiempo de accidentes, trabajo en altura, estas cosas. claro, y eso es muy complicado. Antes sucedía mucho y a mí me pasaron 5 accidentes fatales y es tenaz, porque los equipos que se instalaron en esa época tal vez ya ni existan, pero las viudas y las otras personas es una situación complicada. El, el último problema que se tuvo aquí, ¿cuál creen que fue? Eléctrico, ¿no? Aquí hay un problema de electricidad también, pero hay un problema complicado y José, es algo que nosotros no podemos comprar y es tiempo. Yo siempre he dicho que los problemas grandes se arreglan con tiempo, con dinero y con otro proveedor, pero muchas veces tú no puedes comprar tiempo. Si nosotros miramos aquí, hay un tema que dice que esta, mira, la instalación en los sitios remotos puede tardar hasta 2 años después de ser aprobado. Y eso es un riesgo. Y al parecer ese riesgo no se estimó y era algo conocido. Son riesgos conocidos y, Grave. ¿cómo, perdón? O sea, grave, gravísimo con un riesgo conocido, ¿no? Que no se haya estimado para el Sí, proyecto. ese es un problema, claro. Lo de los empaques es un riesgo desconocido, ¿sí? Tú puedes conocer, por ejemplo, este caso sucedió una sola vez y costó un montón de dinero. Pero ¿qué pasa? Cuando tú conoces que debes instalar sitios con suficiente anclaje, como lo decía Gonzalo hace un momento en el Caribe, o tienes que instalar sitios con unas condiciones de humedad específicas, como sucede en las zonas costeras, y temas de corrosión, listo. Tú lo sabes y lo tienes, y eso debe ser parte de tus riesgos, pero que vas a tener una gran cantidad de sitios con comportamiento errático debido a una cosa que se sulfató. Y ustedes conocen el tema de los radios o de las unidades externas. Las unidades externas tienen su punto de anclaje, son muy fuertes, generalmente tienen un disipador por fuera que es parte de la carcasa, pero las unidades externas uno nunca las abre. Esa unidad se prueba y funciona o no funciona. En este caso, la unidad debió destaparse para entender qué pasaba. Y pues por supuesto, la unidad se destapó en una fábrica de reparación y se encontró que era lo que sucedía. Porque Pero vienen entonces, presurizadas, ¿no? Algunas vienen presurizadas. O sí, algunas vienen presurizadas, vienen con un gas y otras cosas internas, inclusive otras vienen con unos líquidos y otros temas, pues para preservar lo que hay dentro. Pero claro, muchas de estas unidades, si tú las destapas, se pierde la garantía y muchas gracias. El problema es que también encontrar este problema tardó cerca de 6 a 7 meses. Entonces, imaginen ustedes 7 meses reemplazando equipos. Y claro, cuando a ti te falla una tarjeta, a ti te falla porque hay un tiempo medio entre fallas o porque tiene algún componente. Pero si tú llegas y de la fábrica te manda un equipo que está bueno y tú llegas y lo montas y vuelve y te falla en un periodo corto de tiempo, ya el tema es catastrófico y te quedas sin repuestos en el país. Entonces, el primer punto de mitigación aquí fue, oiga, venga, traigamos tantos repuestos y con estos repuestos que tenemos vamos a mantener el, el alto grado de rotación de repuestos que había en ese momento. Entonces, ese era el caso que les quería compartir el día de hoy. Es un tema muy interesante, es un tema muy interesante porque nosotros tenemos una, una situación que revisar aquí y es hasta dónde un contrato puede llegar al punto de romper una relación
y hasta dónde la falta de planeación y conocimiento de nuevo de las condiciones de sitio nos puede generar esta situación. Este tema no es social como el de la carretera o como el caso que veíamos de la comunidad que tomó la energía del sitio, pero sí es un tema de costos bastante. Gracias por ver nuestro canal. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn con artículos de liderazgo y desarrollo profesional, Twitter, Instagram y Facebook, noticias, ideas y propuestas. No olviden suscribirse y por supuesto darle like a los videos.